mi nombre es Mari y vamos a estar hablando acerca de lo que es sacerdote. Yo busqué la definición de lo que es sacerdote y me sale que es levita, ministro, principal, profeta, sumo sacerdote y vidente. Así que vamos a comenzar con el primer versículo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. Y nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Busqué este versículo ya que nos trae la palabra sacerdote y fue la primera vez en la Biblia que se mencionó la palabra sacerdote en el Antiguo Testamento, antes de Aarón y de todo lo que fuesen sacerdotes. Ahora vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Nos dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Traje este versículo porque en este versículo sí nos está especificando que Aarón, siendo sacerdote, tenía hijos y tenía familia, básicamente, tenía una esposa. Así que esto rompe el tipo de reglas que están poniendo o que han puesto desde mucho tiempo, no sé por qué realmente, pero han puesto reglas en sacerdotes que no pueden casarse, que está prohibido, que eso no le agrada a Dios y no sé qué, cuando realmente la Biblia nos está diciendo otra cosa, de que estos sacerdotes sí tenían familia, que estos sacerdotes sí tenían hijos, y no entiendo el por qué ahora o desde hace tiempo se está diciendo que los sacerdotes no pueden tener familia, no pueden tener esposas, no pueden tener hijos. Y ahí es donde tenemos que aprender a leer la Biblia, porque estas personas son católicas, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Los sacerdotes son católicos y tienen la misma Biblia que nosotros, porque yo tuve el placer de lo que es leer la Biblia católica y es lo mismo. Para mí me habla hasta un poco más claro, ¿verdad? Pero es lo mismo. Significa que este versículo que yo acabo de leer aquí en una Biblia católica debe de estar. Así que es muy importante leer la Biblia. Si usted va a una iglesia católica, cristiana, lo que sea, usted encárguese de usted leer la Biblia. No simplemente se sienta a la iglesia a escuchar lo que dicen en la prédica, que está bien, pero que cuando usted llegue a su casa y no haya culto, siéntese un ratito, 5 minutitos y lea la Biblia para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas más. Seguimos con el próximo versículo. En el versículo 4 de Éxodo 28 vamos a estar mencionando lo que es la vestidura de Aarón, ¿verdad? Vamos a ver cuánto ha cambiado con un sacerdote normal a lo que eran, ¿verdad?, la vestidura que Dios había puesto para un sacerdote. Yo cualquier cosa, si puedo, les voy a estar poniendo una imagen aquí. Si no, pues se las pondré al final del video. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para que Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahí podemos ver todo lo que conllevaba la vestidura de Aarón. Y por ahí siguen, ¿verdad?, explicando todo, cada detalle, todo lo que tenía que tener la vestidura de Aarón, que si las 12 piedras que representaban las 12 tribus, entre otras muchas cosas más que podemos ver en esa vestidura. El próximo capítulo se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 4, versículos 2 y 3. Habla de los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Podemos ver que tanto Aarón
¿verdad? Como el pueblo sí pecaban, eso era lo que ellos tenían que hacer, y ustedes pueden seguir leyendo ese mismo capítulo completito para abajo para que vieran los tipos de sacrificios que ellos tenían que hacer para poder ser limpiados de un pecado nada más. Y si el pueblo pecaba y cuando fuesen ante él se confesaran, tenían que hacer también otro tipo de sacrificio. La persona que pecare tenía que traer un tipo de sacrificio, básicamente un animal, lo que fuese, ¿verdad? Lo que tuviesen, para que pudieran llevarlo. Y de igual manera, de agradecimiento, si fuesen sanados o lo que sea, también tenían que traer un tipo, ¿verdad?, de ofrenda. Y todo eso se tenía que hacer todos los días, para que ustedes vean todo lo que Aarón tenía que hacer. Y no simplemente Aarón, sino que también todo tipo de sacerdote era su trabajo hacer eso todo el tiempo, todos los días. Así que ahora vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Nos dice: porque todo sumo sacerdote, tomando entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Básicamente este era el trabajo que tenían que presentar los sacerdotes en esos tiempos, ¿verdad? Y en todo momento, que era presentar los sacrificios que el pueblo hacía o los sacrificios de pecado, para que básicamente fuesen limpios. Ahora vamos a ir con el próximo versículo. En el capítulo 5 de Hebreo, en el versículo 3, nos dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es lo que le estamos diciendo ahorita. Al ser ellos, ¿verdad?, son sacerdotes, no son dioses, no son ángeles, no es algo fuera de lo normal. Era una persona, un hombre llamado por Dios, ¿verdad? Y pues, como todo ser humano, peca todos los días, tiene sus defectos, tiene sus fallas. Y por esa razón era que ellos también tenían que presentar, no simplemente por el pueblo, sino también por ellos, ¿verdad? Y que todos los días tenían que hacer un tipo de limpieza antes de entrar a lo que era el santuario. Ahora vamos a ir. Este versículo lo traje porque pues muchas personas tienen la manera, ¿verdad?, de ver a un sacerdote como un dios, y está muy mal, o como un padre o algo bien grande, y está mal. Ellos, ¿verdad?, sí se les demuestra el respeto, como tenemos el respeto con los pastores, como tenemos respeto con los líderes y cosas así. Pero fuera de que lo veamos como un dios, pues no, porque también ellos pecan, ¿verdad? Todos pecamos, básicamente. Así que ahora vamos al próximo versículo, en el mismo Hebreo. Ahora vamos a ir al versículo número 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, solamente podían ser sacerdotes los que eran llamados por Dios, no por hombre, porque los que eran llamados por hombre, podíamos ver todas las situaciones que hicieron, todos los revoluciones que hicieron, la mala dirección que le daban al pueblo de Israel, ¿verdad? Y podíamos ver, ¿verdad?, todos esos falsos profetas y todo ese tipo de errores que cometieron. Vamos ahora a seguir en el versículo 10 del capítulo 5 de Hebreo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Fue escogido como sumo sacerdote. En los próximos versículos nos va a estar explicando también lo que es más o menos el orden de Melquisedec, según, ¿verdad?, encontraste unos versículos, y también, ¿verdad?, de cómo fue que Cristo fue llamado a sumo sacerdote. Vamos a ir al Hebreos capítulo 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este capítulo completito nos está explicando lo que es la orden según el orden de Melquisedec. Si ustedes quieren saber, ¿verdad?, todo pasito a pasito, ahí va explicando más o menos el orden de Melquisedec. Pero
básicamente la Biblia no nos habla mucho acerca de la vida de Melquisedec, solamente nos dice al principio cuando tuvo el encuentro con Abraham, luego nos habla ahora aquí en el libro de Hebreos. Fuera de eso no nos dice su genealogía, no nos dice cuántos años tuvo realmente, ni a qué edad murió, no nos habla nada de eso. Por eso pues básicamente dio esas descripciones, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 11 al 14 de Hebreos capítulo 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí pueden ver, ¿verdad? Como que se les está diciendo que esta persona, o sea, Cristo, no fue llamado según el orden de lo que era Aarón y todo ese tipo de cosas. No, sino que fue llamado según el orden de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Así como exacto se cambió esa orden de Aarón a Melquisedec, también era necesario cambiar la ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Exactamente, volvemos y repetimos, Cristo vino de la tribu de Judá, ¿verdad? Descendiente de David. Así que básicamente se cambiaron todos los planes, se cambiaron todo ese tipo de mentalidad. Esa es la palabra que está buscando, la mentalidad de que tiene que ser de los levitas, de donde salen los sacerdotes. Pero Cristo, Dios, realmente Dios quiso romper eso. No, ahora va a venir la tribu de Judá. Ahora vamos a leer en el versículo 16: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que el llamamiento de Cristo no fue llamado de hombre, fue un llamado de Cristo. Por eso es que se dice que es de ley indestructible. O sea que nadie podía tocar, nadie podía decir no, nadie podía decir nada, porque fue básicamente Dios quien habló acerca del tema, ¿verdad? Vamos ahora a seguir con el próximo versículo. El versículo 18 nos dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Aquí tenemos dos palabras que por lo menos yo no conocía y yo busqué la definición. Por lo menos la primera es abrogado. La palabra abrogado me decía que es suspender o dejar una ley, ¿verdad? Y la próxima palabra es ineficacia, incapaz para producir, básicamente, ¿verdad? Por eso básicamente es que se tiene que suspender esa ley, porque en el versículo 18 nos está explicando que a causa de la debilidad, o sea, de los cuerpos de los sacerdotes, porque obviamente morían vivían hasta unos ciertos años, después de esos ciertos años pues obviamente morían. ¿Por qué? Porque tenían unos cuerpos pues normal, o sea, mortales, no eran unos cuerpos inmortales, ¿verdad? Y por esa razón era que o morían por vejez o por lo que fuese, ¿verdad? Además de que muchos de los sacerdotes no sabían obedecer o no sabían hacer lo correcto. Y por eso es que se deja hablar la parte de abajo, ¿verdad? Al final del versículo, donde dice: a causa de su debilidad e ineficacia, que fue lo que leímos de ineficacia, que es incapaz para producir. O sea, ya esa persona ya no podía hacer más nada. Que por esa razón fue que básicamente Dios escogió a Cristo. Y básicamente lo de las leyes que estábamos explicando ahorita,
Por eso fue que se pusieron también nuevas leyes, porque Dios se estaba dando cuenta de que esto era un círculo, uno tras de otro, uno detrás de otro, entonces se volvía a repetir lo mismo, se volvía a repetir lo mismo, se volvía a repetir lo mismo, en cuestión de lo que eran los sacrificios y todo ese tipo de cosas, además de que el pueblo no entendía, porque el propósito de que se hicieran estos sacrificios era que el pueblo entendiera cómo se estaban haciendo todo ese sacrificio, todo lo que se tenía que hacer, desde conseguir el animal, desde entregárselo al sacerdote, desde ellos también tener que hacer algo estricto en ellos, ¿verdad? Y estar básicamente bien arrepentido de sus pecados y cosas así. Pero básicamente al Dios ver que muchas veces esta gente, tanto el pueblo como algunos sacerdotes, como que no entendían básicamente la importancia de lo que era ese sacrificio, de que era limpiarte por el día completo de tus pecados, pues por eso fue que Dios básicamente dijo, no, ya se acabó, ya no van a haber más sacerdotes. Y ahí es donde Él decide cambiar la ley, cambiar todas estas cosas, ¿verdad? En el capítulo 7 de Hebreos, versículo 21, vamos a estar leyendo, donde dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios llamó por juramento a que Cristo fuese sumo sacerdote, no como los hombres. Y ahí es donde nuevamente, ¿verdad?, se hace lo de la ley, porque a todos los sacerdotes no se les hacía un juramento ni nada de esas cosas, pero más bien Cristo sí tuvo un juramento. Esa es la diferencia, ¿verdad?, de entre uno y otro, las leyes terrenales y las del cielo, ¿verdad? En el versículo 24 leemos, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Yo busqué lo que significaba la palabra inmutable, porque pues es nueva para mí, y me dice, inmutable no puede ser cambiado o alterado. Básicamente, como nos está diciendo en este versículo, que ya se dijo, ya no se puede cambiar. Ahora vamos al versículo 26 y 27 del capítulo 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, podemos ver lo que le estamos diciendo anterior acerca de los sacrificios. Este básicamente es un verdadero sacerdote, el que realmente Dios quería desde el principio. Pero no se pudo, ¿verdad? Porque el ser humano, ¿verdad?, ya viene con una manera diferente de pensar y tiene su propio carácter, por decirlo así, ¿verdad? Y siente coraje y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pues, además, como nos dice la Biblia acerca también de lo que son los pecados, que ellos tenían que presentar primero sus pecados. Más bien cuando ya llega Cristo, ya Cristo llega, Él es sin mancha, lo está diciendo ahí, Él es un cordero sin mancha. Por eso fue que fue escogido, porque fue perfecto para ese sacrificio. Ahora vamos a ir al capítulo 10 de Hebreo, capítulo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, que era básicamente lo que les estaba explicando ahorita. Al momento de que se hicieran estos tipos de sacrificios, se estaba dando memoria, ¿verdad?, de que esto se estaba haciendo con un propósito. Y ese propósito era, ¿verdad?, presentar los pecados y que las personas se diesen cuenta de los pecados que estaban cometiendo, pero no caían en sitio, ¿verdad?, de lo que ellos estaban haciendo. Más bien era como que, oh, si yo pequé, pues voy para allá, voy a llevar mi ofrenda, sí, te la llevo y está bien, perfecto. Y seguían su vida normal. Y volvían y pecaban, y pecaban, y pecaban, y pecaban, y volvían a hacer lo mismo nuevamente. Versículo 4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. O sea, básicamente nos está diciendo que estos tipos de sacrificios, pues, no podían quitar, ¿verdad?, ese tipo de mancha de pecado. Ahora vamos a ir al versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, decía que quitara lo primero. ¿Qué era lo primero? La ley, ¿verdad? Que eran los sacrificios, en cuestión de que lo que estamos explicando ahorita, ¿verdad? De que lo siguieran trayendo y lo siguieran trayendo, lo siguieran teniendo. Tenían que quitar eso ya, quitarlo. Para luego traer esto último, que nos especifica más en el versículo 7, que lo vamos a leer ahora, en donde dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Que básicamente Cristo, para luego traer a Cristo al sacrificio, porque ya ese era el último sacrificio. Ustedes pueden ir leyendo todos esos versículos uno por uno para que ustedes, ¿verdad?, pues vayan entendiendo o ver la manera, ¿verdad?, de lo que era y entender lo que eran estos tipos de sacrificios, el propósito verdadero de Cristo y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a ir al versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, lo que estábamos diciendo ahorita. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, ya eso era todo. Eso era todo. Cristo era el que hacía falta. Cristo vino, limpió de una vez y por todas nuestros pecados, ya de un solo sacrificio, ya. ¿Por qué? Porque Él fue el perfecto desde el principio. Y en el versículo 14 nos dice: porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados, que éramos nosotros básicamente, y de una Cristo nos hizo perfectos. Ahora leemos el versículo 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, después del sacrificio, después de la muerte de Cristo, que ya Cristo nos limpió a nosotros, ya esos mandamientos van a estar escritos ¿en dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. Y muchas veces pasa eso, no sé si les ha pasado a ustedes, aún nosotros sabiendo o no sabiendo, ¿verdad? Sabemos que un ejemplo, voy a ponerle este ejemplo, robar. Sabemos que nosotros teniendo conciencia o no teniendo conciencia de esa palabra, ya está en nosotros el que, mira, puedes robar, mira, ten cuidado con esto, mira, cuidado con aquello. Y básicamente es con los mandamientos, ¿verdad? Y que esos mandamientos ya están en nosotros, ya están en nuestras mentes. Ahora vamos a ir, el versículo 19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. O sea, este versículo a mí me encantó, me enamoró, todo. ¿Por qué? Porque al momento de decir que ya tenemos la sangre de Cristo, ya hemos visto cómo Aarón preparaba las ofrendas, ya hemos visto los sacrificios también como Aarón los preparaba, ya hemos visto cómo Aarón tenía ese tipo de preparación para entrar a ese lugar santísimo, y que solamente era Aarón, los sacerdotes, algunas personas escogidas que podían entrar al altar, al lugar santísimo, ¿verdad? Porque si no, pues se morían, básicamente, lo dice la Biblia. Pero ya nosotros tenemos ese permiso de poder entrar, y por eso es que nosotros podemos entrar a la iglesia, no nos pasa nada. Puede entrar cualquier persona y no le pasa nada, porque toda persona, tanto buena como mala, está cubierta bajo la sangre de Cristo, porque Cristo la derramó por todo, no por algunas personas. Cristo no fue a la cruz a morir: oh, sí, yo voy a morir por este pueblo, por este pueblo y por este pueblo, los demás no voy a morir por ellos. Cristo murió por todo, derramó la sangre por todo. Por esa razón es que toda persona pueda entrar a la iglesia y no les pasa nada. Por eso no significa que nosotros somos privilegiados al momento de entrar, de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque estamos bajo la cobertura de Cristo, bajo la sangre, ¿verdad?, de Cristo. Así que
espero que entiendan la importancia, ¿verdad?, de lo que es este versículo. De verdad que cuando leí ese versículo a mí me llenó y me impactó mucho, porque Aarón, para el momento de entrar, tenía que coger, una vez que degollara al becerro o el animal que fuese, cogía la sangre, la ponía en el altar, la ponía en unos cuernos que había en el altar y en algunos objetos. Luego esa sangre la tenía que derramar como si fuese una representación de limpieza. Y básicamente eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, limpiarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros somos sacerdotes de Cristo. Eso se lo voy a estar enseñando ahora en todos los versículos que les voy a estar diciendo, que tiene que ver referente a que todos nosotros somos ahora sacerdotes. Porque el sumo sacerdote, o sea, Cristo, nos hizo a nosotros sacerdotes. Así que tenemos un gran privilegio, de verdad, tenemos, no sé, es algo hermoso. Yo espero que ustedes estén entendiendo la importancia de lo que Cristo hizo al momento de morir. Que no simplemente nos salvó, sino que nos dio el privilegio de poder entrar en su presencia y hacer todo lo que hacía Aarón, todo lo que hacían esos sacerdotes, y ahora hoy en día nosotros sí lo podemos hacer. No de esa manera, ¿verdad?, en cuestión de sacrificio, porque ya lo dijo, no quiere sacrificio, él no quiere ese tipo de sacrificio, porque como leímos en los versículos anteriores, esa sangre derramada no limpiaba los pecados, porque ya la gente básicamente no les importaba ni nada de esas cosas. Ya la sangre, la última sangre, el último cordero, la última muerte de sacrificio fue Cristo. Después de ahí se supone que ya no se hagan más sacrificios, nada de eso. ¿Por qué? Porque lo estipula ya la Biblia. Ya Cristo es perfecto, ya Cristo fue perfecto para eso. Ya como ustedes vieron también, la ley cambió en ese sentido también, como lo leímos en los versículos anteriores. Ahora vamos a empezar a leer ese tipo de versículos, ¿ok? En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, nos dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Básicamente podemos ver cómo nos está diciendo que nosotros vamos a ser sacerdotes. Dios desde el principio nos estaba llamando a ser sacerdotes. Ahora vamos a buscar en el libro de Salmo, capítulo 132, versículo 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Básicamente nosotros como sacerdotes tenemos que llevar la justicia, tenemos que ser personas justas. Ahora vamos a Isaías 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Y por último vamos a estar buscando en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que espero que les haya gustado este tipo de video que les traje, algo diferente, algo que quería traer desde el año pasado, sinceramente. ¿Por qué lo traje? Primero pues porque tenía curiosidad, ¿verdad?, acerca de lo que era realmente un sacerdote, que conllevaba realmente un sacerdote, y pues yo pude aprender mucho. Espero que ustedes también hayan aprendido, ¿verdad?, algo. Y nada, si ustedes saben algo más que a mí se me pudo haber quedado, me gustaría que lo pusieran a la parte de abajo, ¿verdad?, porque aquí todos estamos para aprender. Y pues realmente también lo traje con ese propósito, porque sé que muchas personas cuando mencionan sacerdote pues piensan que no es bíblico, o piensan que un sacerdote es como los que vemos por ahí en las iglesias católicas, que lo único que ellos hacen es rezar el Padre Nuestro, la Ave María, dar un sermón y que la gente se confiese a ellos y ya, se acabó. Después de eso tienen una vida normal como si no fuesen cristianos, básicamente. Ellos básicamente dicen que no tienen familia, que no pueden tener familia. De igual manera están las famosas monjas, que dicen que son mujeres de Dios, que no pueden casarse, que no pueden tener hijos. Básicamente, fuera de todo eso, si ustedes no quieren tener hijos, si ustedes no quieren casarse, eso está de ustedes. Eso no está ni mal ni bien, eso es
opción de ustedes porque Dios se lo dio a opción de ustedes, básicamente. Hubieron personas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde no tuvieron sus parejas. Básicamente no se casaron porque no lo veían como algo necesario en sus vidas, y eso no quiere decir que estuvieran mal, porque si usted sabe que usted puede estar sin una pareja y pues usted lo hace básicamente, pero si no, pues todo normal. Y pues básicamente eso era el mensaje básicamente que les quería traer, de que sí, un sacerdote puede tener su familia, que sí es bíblico. Ustedes vieron los versículos donde era Aarón, y Aarón tenía su familia, tenía su hijo y todo ese tipo de cosas, y no simplemente él, sino otros tipos de sacerdotes que hubieron, ¿verdad? Que también tuvieron su familia, y no era algo pues malo ni fuera de lo normal. También quería enseñarle, ¿verdad?, el tipo de preparamiento que tenía Aarón al momento de tener que entrar al lugar santo, que ustedes también pueden leer los versículos más abajito de cada versículo o capítulo que yo les enseñé, ¿verdad? Y nada, es cuestión de ustedes escudriñar ustedes en su casita para que vean todos los sacrificios que se tenían que hacer para los tiempos de antes. Y pues ya no se tienen que hacer, ya esos sacrificios no se tienen que hacer. Hay gente que lo hace y es porque básicamente son religiosos, ya están, pues se les hace un tornillo, como yo digo, pero no hay que hacer ya ese tipo de sacrificio, porque Cristo fue el último sacrificio y ese fue perfecto, básicamente. Así que espero que les haya gustado este tipo de video. Si les gustó, compartan el video, denle like, y si tienen algún tipo de temas que a ustedes les gustaría saber, pues me lo dejan a la parte de abajo. Y nada, nos vemos para la próxima. Y disculpen el ruido, es que estamos en cuarentena y aquí la gente no entiende lo que es quédense en su casa tranquilos. Nos vemos para la próxima, bye.